¿Ya ingresaron? Ok, escuchen, escuchen. Por ejemplo, mira, dice, cuando estamos hablando de Eduardo López de Romaña, escucha. Antes, ¿quién estaba? Nicolás de Piérola, ¿sí o no? Observe, escucha. Dice, para realzar el prestigio del presidente cesante, se le organizó un banquete en el Palacio de la Exclusión, dice. El discurso de ofrecimiento fue pronunciado por un rector de San Marcos. Pero todo esto, ¿para qué fue? Para realzar su personalidad, ¿no? Para olvidar a Nicolás de Piérola y a quién realzar, a Eduardo López de Romaña. Estos presidentes tenían esas características, ¿no? ¿Qué más? Podríamos decir que este gobierno de Eduardo López de Romaña se interesó por la educación, se preocupó también por el desarrollo del ejército, por eso se mandaron a diferentes expediciones para traer diferentes soldados extranjeros para que de alguna manera eduquen a los soldados nacionales, ¿no? Después entra el primer gobierno de José Pardo, ¿no? Después de Manuel Cándamo. Recuerda que el gobierno de Manuel Cándamo también va a ser por elecciones. Mm, pero en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Recuerda, mira, observa aquí. Dice, en su gabinete se rodeó por hombres que pertenecían al Partido Civil. Aquí, mira, en el gobierno de Manuel Cándamo, ¿quién era su ministro? Mira, ¿quién era su ministro? Esto pasa, ¿te acuerdas? Con el primer gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, que su ministro de Defensa, los hermanos Gutiérrez, ¿te acuerdas? Que se rebelaron contra el propio, ¿no? Manuel Pardo. Ya, mira, ahora escucha. Manuel Cándamo tenía a José Pardo como su ministro. ¿Qué pasó? Dice lo siguiente, ¿ah? Era su ministro de Relaciones Exteriores y Augusto B. Leguía era el ministro de Hacienda. O sea, Manuel Cándamo hizo conocer a José Pardo y Augusto B. Leguía. ¿Qué más dice? A la muerte de Cándamo, murió lastimosamente, asumió su vicepresidente, Serapio Calderón. Manuel Cándamo también muere, pues lastimosamente, y el vicepresidente va a ejercer lo que son elecciones inmediatas en las cuales va a ganar José Pardo. ¿De acuerdo? En este caso, José Pardo va a preocuparse también por la educación, porque recuerda que para ellos la única forma de que el país mejore es con educación. Pero hubiera sido bueno que sea educación para todos, ¿no? No para solamente algunos de las clases más privilegiadas, ¿no? Él también va a desarrollar lo que son industrias, entre otras cosas. Pero bueno, después de José Pardo se hacen elecciones, gana Guillermo Billinghurst. En este caso, él va a dar lo que justamente te menciono, ¿no? O perdón, después de Augusto B. Leguía ya ingresa. ¿Por qué Augusto B. Leguía lo estoy considerando en esta cantidad de tiempo? Porque, oh casualidad, justamente en el gobierno de Augusto B. Leguía, ¿sabe lo que se va a descubrir? Machu Picchu. En este gobierno se va a descubrir por primera vez lo que es Machu Picchu. Pero recuerda, no es que se va a descubrir, ¿no? Se va a encontrar, porque Machu Picchu prácticamente había sido cubierta por la propia naturaleza, ¿no? Bueno, después de Augusto B. Leguía, con su gobierno que duró muy poco tiempo, va a ganar en las elecciones Guillermo Billinghurst. Él va a intentar, pues, ¿no? Dar diferentes tipos de leyes que de alguna manera beneficien, pues, a la población, cosa que los demás presidentes no hacían. Pero ¿cuál fue el problema? Que las leyes que ejercía o proponía o daba Guillermo Billinghurst, de alguna manera generaba desconfianza en quiénes, en la aristocracia. Imagínate, la propia aristocracia. Oye, ley de 8 horas, ¿para qué? En vez de beneficiarme, me estás perjudicando, ¿no? Por eso, pobrecito Guillermo Billinghurst. ¿Mm? Él también va a intentar, pues, ¿no? Recuerda que la economía... Mira, en el gobierno de Guillermo Billinghurst, ¿cuál va a ser el problema? El problema es que él va a destituir, mira, a Oscar R. Benavides, que era su coronel. Cuando Guillermo Billinghurst destituye a Benavides, que era su coronel, este coronel inmediatamente le da un golpe de Estado, mira, justamente lo que te menciono, otro golpe de Estado. ¿Y tú crees que la situación política del Perú se encontraba en calma en este gobierno? No, no había calma. La población nuevamente estaba en desconfianza. Recuerda que cuando hay un golpe de Estado, lo principal que va a afectar es a la economía. ¿Por qué? Por la desconfianza. ¿Qué hacía la gente? Sacó su dinero, todo su ahorro lo sacó del banco. No había plata, la economía se estancó.
Por eso a Óscar R. Benavides no le quedó de otra que inmediatamente, sin que pase mucho tiempo, tomar elecciones. Y en esas elecciones va a ganar José Pardo, su segundo gobierno. Muy bien, esto es como para poder hablar de manera general. Quiero ahora centrarme en el sector económico. Mira lo que dice. Los gobiernos civilistas impulsaron a los sectores económicos dedicados a la producción y exportación de materias primas. Por ejemplo, mira todo lo que nosotros tuvimos como boom a partir de este periodo. Porque recuerda, ¿no? Perdimos el boom de repente del guano y el salitre, pero, oh casualidad, aparecieron nuevos booms, ¿sí o no? El del caucho, el del petróleo, el de la lana. En fin, mira qué dice. En la agricultura dice, en las costas norte y central, las haciendas se dedicaron a producir caña de azúcar. En la costa norte y en la central, ¿ah? Mientras que en el sur, el algodón, ¿no? En el norte, ¿qué significa por acá? Por Lambayeque, Piura, La Libertad. La Libertad era especialmente La Libertad, Cajamarca, haciendas azucareras. Por el sur, ¿qué había? El algodón. Se producía gran cantidad de algodón. Ayacucho, Huancavelica, ahí se producía gran cantidad de algodón. Mira, azúcar, algodón. El sector ganadero, ¿qué pasó? Comenzaron a criarse ganados, tanto vino, con el fin de ¿qué? De producir lana. ¿Mm? Lana. ¿Y por qué la lana era un producto tan necesitado? Porque estamos hablando justamente, mira, 1910. ¿Sabes qué va a pasar 4 años después? La Primera Guerra Mundial. Claro. Y la gente ya se estaba preparando para la Guerra Mundial 3 años antes de este periodo. Desde 1907 ya se había formado dos alianzas, la Triple Alianza y la Triple Entente. Estas dos alianzas sabían que iban a luchar en algún momento. Todos se estaban preparando. Y tú sabes que en una guerra, ¿qué es lo que va a faltar? Vestimenta, ¿sí o no? Ropa, ¿sí o no? Comida, ¿sí o no? Y oh, casualidad, ¿de dónde se saca la lana? Ahí está Perú. Agroindustria de lana. Mira, oh, cómo esta guerra de alguna manera nos va a beneficiar. Lastimosamente, pues, ¿no? Va a hacer perder muchas vidas, pero mira, el Perú cómo lo beneficia económicamente hablando. Por la lana, ¿no? Para lo que es la vestimenta, ¿no? ¿Qué más? La minería también, se produjeron diferentes leyes para de alguna manera favorecer a las compañías extranjeras. Por eso te dicen, ¿no? Que en este tipo de gobierno los presidentes van a ser entreguistas. ¿Qué significa? Que no van a poner muchas trabas para que de alguna manera esos países que de alguna manera tienen poder como Estados Unidos puedan invertir, ¿no? Decía, oye, ya, no importa lo que me pague, le decía, págame de repente algo, tu cariño, págame, pero ven y trabaja aquí en el Perú. Eso es lo que decían los presidentes, ¿no? Entreguista, por eso se le llama, ¿no? Y dice que explotó los yacimientos especialmente ¿de qué? De cobre, recuerda, explotación de cobre en la Sierra Central. ¿Mm? Y no solamente eso, pues, ¿no? Mira, hablando ya un ejemplo más clarito, aquí lo tienes, mira, para que no te distraigas. Mira, petróleo en Piura, mira cómo se extraía el petróleo en Piura. El azúcar por Lambayeque, ¿no? O por La Libertad, ¿no? El algodón, aquí por esta zona, ¿no? Mira, teníamos petróleo, azúcar, algodón. El caucho por la zona de la selva. Y recuerda que hasta este entonces la selva había sido olvidada por todos los presidentes, ¿sí o no? La primera vez que estamos hablando de la selva en toda nuestra república, si te das cuenta, si eres atento. ¿Por qué la selva nuevamente comenzó a ser algo importante para el Perú? Porque ahí estaba el caucho. Material importante para la producción ¿de qué? ¿Por qué era el caucho importante? ¿Te acuerdas o no? No, para hacer las llantas del carro. Ajá, justamente para hacer lo que son las llantas de los carros. Recuerdes que estamos hablando en qué contexto la segunda revolución industrial se estaba dando, las nuevas energías, ¿sí o no? Ahora se estaba utilizando el petróleo como combustible, había los autos, y oh, ¿de dónde se sale el caucho? Perú. Qué casualidad, ¿sí o no? Teníamos esa suerte. ¿Qué dice? La vida de la élite limeña, dice, la clase alta limeña está unida por un conjunto de vínculos. El parentesco, que significa si es familia o no. De eso estaba caracterizada, ¿no? Si era familia, tenías de repente alguna posibilidad. Y si no, ¿para qué vienes? Te preguntan. ¿Quién te conoce? Y eso obviamente no es correcto, pues, ¿no?
Los espacios comunes, dice, ellos ¿dónde vivían? En barrios exclusivos, bueno. Iban a misa a los mismos templos, ¿no? Mira, ¿tú crees que los templos eran cualquiera? No eran cualquiera. Mira, veraneaban en las playas de Ancón y formaban parte de clubes exclusivos como el Club Nacional. ¿Tú crees que el pobre campesino participaba, ¿no?, en ese tipo de actividades? Pobrecito el campesino. Prácticamente la república aristocrática fue beneficio para algún sector, pero también fue muy perjudicial para otro sector. Y eso creo que lo estamos entendiendo, ¿cierto? Hasta el momento, chicos, ¿hay alguna pregunta? De repente no puedas recordar el gobierno de todos los presidentes, naturalmente, naturalmente. Pero lo que yo quiero que tú recuerdes es de en qué consiste la república aristocrática. ¿Me has podido entender en qué consiste la república aristocrática y qué tipo de beneficios y también información perjudicial trajo al Perú este tipo de gobierno? ¿Lo has podido entender, cierto? Muy bien. Si lo has podido entender, dame tranquilidad y vamos a desarrollar entonces las actividades de las fichas pendientes. La primera pregunta que hice: después de escuchar la explicación de la clase, observa la siguiente viñeta sobre el pensamiento del Partido Civil. Luego responde. ¿Qué dice? Los militares solo saben comandar sus tropas. No han sido capaces de gobernar bien al país. Los civiles somos las personas más preparadas para sacar adelante al país, ¿no? Debemos tomar como ejemplo a Estados Unidos y Gran Bretaña, dicen. La primera pregunta dice, ¿estás de acuerdo con las ideas de estos tres personajes? ¿Por qué? Dice, ¿en qué discreparías con ellos, no? Esto, pregunta para ti, definitivamente. ¿De acuerdo? ¿Lo puedes responder o no? Recuerda que para que de alguna manera puedas responder, primero tienes que leer los pensamientos y tomar una decisión respecto a ellos, ¿de acuerdo? Esto con tus propias palabras lo haces, ¿de acuerdo? Eso te lo dejo para ti. El segundo puntito de la primera pregunta dice, discrepancia significa que no estás de acuerdo con ellos, ¿de acuerdo? ¿En qué de repente no estás de acuerdo con ellos, no? Eso es lo que te están preguntando, ¿de acuerdo? La número 2 dice, ¿consideras que la nueva ley electoral era discriminatoria? ¿Y cómo favoreció esta ley al interés del Partido Civil? ¿Tú qué dices? Esa ley electoral, si te dicen ley electoral, ¿a qué se estarán refiriendo, chicos? ¿Quién me dice? A la ley para votar. A la ley para votar. ¿Y te acuerdas? En este tipo de gobierno, ¿la ley era beneficiosa o no para toda la gente que era parte del Perú? No beneficiosa. Ya, por ahí tenemos alguna pista. Entonces, la primera dice, ¿la ley era discriminatoria? Esa es la primera pregunta. Tú respondes, pues, ¿no? Responde. Bueno, según lo que he entendido, esta ley podría ser o discriminatoria o no, ¿no? ¿Cómo favoreció esta ley a los intereses del Partido Civil? A ver, primero definamos. ¿Es discriminatoria o no es discriminatoria esta ley? Sí es. Sí. Seguros. Entonces ponemos si es discriminatoria. ¿Estamos bien? La segunda pregunta es, ¿cómo favoreció esta ley a los intereses del Partido Civil? ¿Qué dirían ustedes? ¿En qué los benefició? Con esta ley, ¿quiénes tenían posibilidad de poder tener algún cargo público o de repente gobernar al ¿Tienen plata y país? trabajo? ¿Cómo? Los que tienen trabajo. Los que tienen trabajo. Recuerda, ¿quiénes en la república aristocrática, quiénes van a tener los que van a hacer muchos beneficios? ¿Cualquier persona o qué personas específicas van a tener beneficios? Los que tienen títulos. De repente los que tienen títulos, podríamos decir específicamente los que tienen dinero, ¿cierto? ¿Y quiénes tienen dinero? Abogados, ingenieros, profesores de repente, ¿no? También son educados. ¿Qué más? Ingenieros, entre otras cosas, ¿sí o no? Los campesinos podrían participar en gobierno con esta ley. No, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo podría decir? Mira, te voy a ayudar para que entiendas cómo tienes que responder. ¿Ah? Favoreció a los civilistas
Creo que esto tú lo sabes, solamente que no sabías de repente acomodar las ideas. Te ayudo. Civilistas, porque les garantizaba gobernar el país, ¿sí o no? Ellos iban a tener el gobierno prácticamente, ¿sí o no? Excluyendo a los analfabetos, ¿quiénes más no podían participar? A los que no tenían dinero. Ya, pero ¿quiénes no Los tenían dinero? campesinos. Ahí está. Analfabetos campesinos. ¿Y qué sexo no podía participar tampoco? Femeninos. Y las mujeres, ¿no? Excluyendo a los analfabetos campesinos y las mujeres de la vida política. Dime, ¿tú crees que esto será bueno para el país? No. ¿Podríamos decir que las mujeres en verdad no son buenos para gobernar? Ahí les dejo las ideas, ¿no? Ahí les dejo unas ideas. Dímelo. Usted cuando puso gobernar, no lo ha puesto bien, ha puesto gobernar. Ahí está, muchas gracias. Estamos de acuerdo entonces, ¿cierto? Obviamente en esto lo va a beneficiar, ¿cierto? ¿La justificación cuál era? No, es que ellos no saben leer ni escribir. Van a tomar malas decisiones. Pero ¿cuál fue en verdad el motivo? Para que ellos controlen el poder, controlen el gobierno. Querían todo el poder para ellos, ¿no? Copien, por favor. No te olvides de esto, ¿ah? Por eso hay algunas leyes o algunas reglas que parecen bonitas. Claro, parecen bonitas cuando se escuchan. Pero en el acto hay otros fines, ¿no? Hay muchas personas que hacen eso, hay muchos gobiernos que hacen eso, ¿eh? Cuidado con eso, cuidado con eso. Hasta en la actualidad podrían todavía surgir esas ideas, ¿no? Profesor, Dime, Joaquín. ¿usted sabía que ya hubo una primera ¿Presidente en el Perú? presidenta peruana? A ver, dime ese detalle, Joaquín, me interesa escucharlo. Cuando Merino o sea, salió de sus 2 días, bueno, lo sacaron, Ajá. ahí o sea, después de ratito, o sea, o sea, el ministerio, o sea, ha puesto a alguien o sea, ha puesto a una mujer o sea, de presidente, ¿Te pero refieres a Mercedes Arauz? ajá, sí, Arauz. Ah, el detalle es que ella no es considerada presidente, ¿sabes por qué? Porque fue ilegítimo su condecoración. ¿A qué me refiero? De que en verdad, si los políticos peruanos hubieran puesto el cinturón en donde debe, Mercedes Arauz hubiera podido terminar en la cárcel. ¿Por qué? Por asumir un poder que no le correspondía. Ella no podía asumir una presidencia porque no era parte de ello. Por eso ella no se la considera como presidenta. Y por eso también ella rapidito dijo, no, ¿sabes qué? Un día nomás le duró su presidencia. No, dijo no. Sabía que estaba en un problema judicial si ella continuaba con esa farsa. Ajá, Pero me interesa, muy interesante, Joaquín. Qué interesante saber pero que te la interesa en eso. nombraron. Claro. Recuerda, ¿quiénes la nombraron? ¿Qué congreso la nombró? Un congreso que fue destituido, ¿sí o no? Ah, ya te acordaste, listo. Ya te diste cuenta ya solito. A ver, ¿terminaron de copiar, no, chicos? No, profesor. Apúrate, Joaquín. Ahora ya saben, chicos, ¿ah? No va a haber una sola evaluación conmigo. Los que de repente tienen conflictos con poner las cámaras así, hay otra forma de evaluación oral, pero esas evaluaciones son individuales, ¿de acuerdo? No es algo malo, así que no lo vean de mala manera, no es un castigo ni nada, solamente son estrategias para de alguna manera garantizar las evaluaciones, ¿de acuerdo? Listo, avanzamos entonces. La pregunta número 2 dice, observe el mapa que se compartió en clase y el siguiente cuadro. Luego responde. Bueno, observamos el mapa y según el mapa, ¿qué datos podemos encontrar? De color rojo, el algodón, ¿sí o no?
Color naranja, el azúcar, ¿cierto? Color amarillo, caucho. Medio blanquecino, color humo, ¿sí o no? La lana. Marrón, petróleo. Medio color ladrillo, el cobre, ¿cierto? Ya. Observa, aquí tenemos una especie, ¿no?, de gráfico que nos puede ayudar a saber, ¿no?, cómo es que de alguna manera la actividad económica ha ido evolucionando en diferentes años. Dice, en 1905, mira, en 1905, ¿qué es lo que Profesor, principalmente ¿puedo ir se al producía? baño? Sí, aprovecha, pero no demores, Joaquín. Azúcar. Obviamente, por lógica, el azúcar resaltaba, ¿cierto? En 1912, ¿qué resaltaba? El cobre. Petróleo. Ah, Claro, petróleo, cobre. petróleo. Oye, ¿por qué dudas de ti, oye? Profesor, Ah, es está bien, es cobre. Es cobre, es cobre. cobre, es cobre. Quería hacerlo emocional, pues, Alejandrita, no te molestes. Claro, es cobre, ¿no? El cobre, ¿no? Mira, en 1912, el cobre. En el 5 fue el azúcar, en el 12 el cobre, ¿no? Y en el 19, ¿qué se va a producir en gran cantidad? Azúcar. El azúcar. El azúcar, solamente el azúcar. Después del azúcar, ¿quién El viene? algodón. El algodón, ¿sí o no? El cobre. El cobre, mira. Pero lo importante no es quién gana, quién pierde. Lo importante es que estamos teniendo una buena producción, ¿sí o no? Ahora la pregunta es, ¿quiénes creen que se beneficiaban con este tipo de actividad económica? ¿Tú crees que se beneficiaban todos los peruanos? No. ¿Quiénes se van a beneficiar? Los que producen. Los que producen, segura. Recuerda, los productores, ¿quiénes son? ¿No serían los campesinos? ¿Pero los campesinos se están beneficiando con esto? No. ¿Quiénes se benefician? ¿No son los dueños? Ah, Claro, ¿cierto? Si yo tengo mi hacienda azucarera y yo estoy comenzando a ganar dinero porque lo estoy exportando a todos los países, ¿tú crees que voy a querer compartir mi ganancia con todos mis trabajadores? No me conviene, ¿sí o no? Muy bien. Y eso pasa hasta la actualidad, ¿tá? Hasta la actualidad sigue pasando. Muy bien. A ver, según lo que ya vimos el grafiquito, profesor, ya. ¿Cuáles fueron los 3 productos que incrementaron sus exportaciones? ¿Cuáles van a ser esos 3 productos que incrementaron sus exportaciones? Cobre, azúcar y algodón. El cobre, el azúcar y el algodón, ¿sí o no? ¿Y en qué año alcanzaron su nivel más productivo, por así decirlo? 1919. Listo, entonces ponemos. ¿Cuáles fueron? Algodón, azúcar y cobre. Algodón, el azúcar, algodón, azúcar y el cobre, ¿no? Profesor, azúcar lleva tilde en la U. Ok, azúcar, tienes mucha razón. Y cobre, punto. Alcanzaron el nivel más alto en 1919. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Alcanzaron su nivel, ¿no? Su nivel. Mejor. ¿Qué regiones del país concentraba el mayor, ¿qué dice? El mayor volumen de exportaciones? Ya, aquí te ayudo. Recuerda, mira, no te olvides de esto, te lo mencioné en las clases. ¿Dónde se producía la mayor cantidad de exportaciones? Recuerda, Lambayeque. Pero Lambayeque. profesor dice regiones. Ah, perdón. ¿En qué regiones del país concentraba el mayor volumen de exportaciones? Está bien, Lambayeque es una región. La Libertad. Ancash, también en Ancash se producía lo que es la producción de algodón. La Libertad, azúcar. ¿Qué más? Lima, en Lima también se va a producir, ¿ah? Recuerda que ahí se va a hacer las exportaciones por el puerto del Callao. En Ica sigue el azúcar y Arequipa. profesor, ¿y usted cómo sabe todo eso? ¿Cómo lo sé? Mira, ese librito que te mencionaron en el video, llamado Crisis
y apogeo de la República Aristocrática, aquí están justamente todos los cuadritos de cómo cada producto tuvo diferentes evoluciones en los diferentes años. Bien detalloso, bien detalloso. Te diría que le voy a imprimir y te lo envío. El detalle es que este librito es un poco antiguo. Yo lo abro y se me deshace y ya se me pierde el librito. Por eso no lo puedo escanear. Pero muy interesante, muy interesante. Vale la pena. Terminen de copiar, por favor, chicos. ¿Listo? Me confirman, por favor, y no demoren. Si no, recuerden que recién vamos en la primera de 3 fichas, ¿ah? Ya, profesor. Muy bien. Continúa entonces a la 1. Continúa a las 2. Y si ya estoy en la 3, mejor tómale foto para no esperar. Continuamos a las 3. Listo. Vamos a la pregunta número 3. Dice, completa la línea del tiempo con los nombres de los presidentes que faltan. Muy bien. Profe, no recuerdo. Ya, observa, un vistazo rapidito nomás. Para que te acuerdes de los presidentes. Listo. Antes de Manuel Cándamo, ¿quién está? Eduardo López de... Romaña. Listo. Después de Manuel Cándamo, José Pardo. Luego Augusto B. Leguía, Guillermo Billinghurst, Óscar R. Benavides y José Pardo. Rapidito. Vamos a poner esas informaciones en este cuadrito. Profesor, no me alcanza. Sé inteligente, por favor. Sé inteligente y haz que te alcance. Por ejemplo, antes de Manuel Cándamo, ¿quién estaba? Eduardo López de Romaña, ¿no? Gracias, chicos. Sí, sí, justo esa era la respuesta. Gracias por decírmela. Eduardo López de Romaña, ¿no? Ya, gracias, gracias. Listo. Después de Manuel Cándamo está José Pardo. Listo el primer gobierno, ¿sí o no? José Pardo. Profe, ¿cuál era el apellido? Y Barrera. Barrera, ¿ya? El nombre de su mamá, Barrera. El apellido, perdón, de su mamá, Barrera. ¿Listo? José Pardo y Barrera, ¿no? Ese es su primer gobierno desde 1905 hasta el 9, ¿no? ¿Listo? Después de Barrera, ¿quién empieza? ¿Primer gobierno de quién? Augusto Leguía. Augusto B. Leguía. ¿Listo? Augusto B. Leguía. Estamos bien, ¿no? Sí, profesor. Augusto B. Leguía. Desde 1909 hasta 1912 a 13, ¿no? Está bien. Estamos bien. Después de Augusto B. Leguía, ¿quién empieza su gobierno nuevamente? Guillermo Bli... El profesor no me acuerdo su apellido. ¿No te acuerdas su apellido? No, es que no sé cómo decirlo, profesor. Guillermo Billinghurst. Profesor, es medio raro. Un apellido medio interesante, ¿sí o no? El detalle es que tú crees que va a alcanzar en ese espacio Guillermo Billinghurst. No. Porque, mira, yo fuera ese presidente, digo, si voy a gobernar prácticamente 1 año y medio, ¿por qué me pongo un apellido tan largo? ¿Sí o no? ¿Dónde va a alcanzar ahora en nuestra línea de tiempo? Profesor, su apellido No. le pone su inicial y solamente su nombre. Sí. ¿Cómo se llama? Guillermo B. Guillermo, ¿sí o no? El Guille, ya, Guillermo. Guillermo, yo igual te lo pongo, pues, ¿no? Y si tú quieres ya ves. Billinghurst. Así es, con doble R. El gobierno de Guillermo No, Billinghurst. profesor, usted, profesor, cuando... Ah, perdón. No
Uno, ¿no? Con una H, Billinghurst, algo así, ¿no? Billinghurst. Listo. Estamos bien, ¿no? Guillermo Billinghurst. Ya, profe, pero no me alcanza en ese espacio. Intenta hacerlo alcanzar. Si no es ahí, lo pones un poquito arribita, pues, para guiarnos. Después sigue Óscar R. Benavides, ¿sí o no? Que fue el coronel que fue destituido y le da un golpe de Estado, ¿sí o no? Pero Óscar R. Benavides, al dar un golpe de Estado, va a generar una inestabilidad política. ¿Y qué produce la inestabilidad política? ¿A qué sector afecta? Al sector económico. ¿Y el sector económico a quién afecta? Al sector Civil. civil o también llamado social. Claro, piénselo, mira. Sector político, los que tienen poder. Si hay un tipo de crisis entre los que tienen el poder, ¿a quiénes van a afectar? Al sector económico. ¿Por qué? Porque las empresas no van a saber si van a invertir o no, ¿sí o no? Y si no hay empresas que inviertan, ¿qué no va a haber? Trabajo. Y si no hay trabajo, ¿a quiénes van a afectar? A la gente, ¿sí o no? Listo. Después de Óscar R. Benavides y hace su... Ahí está. José Pardo. El segundo gobierno de José Pardo. ¿Y por qué Óscar R. Benavides hizo las elecciones de manera inmediata y no se quedó en el poder? Porque la situación económica ya se estaba yendo muy, pero muy en el retroceso, ¿no? Estaba afectando a la situación económica. Profesor, y él mismo, profesor, puso fin a su gobierno. Mandó a hacer las elecciones, pues, ¿no? Porque en el sector social la gente sacó su dinero del banco porque no había seguridad. Y, o sea, imagínate, no hay empresas que inviertan y ahora la misma gente saca su dinero del banco. ¿De dónde va a haber dinero para que se invierta en otras cosas? Por eso el gobierno de Óscar R. Benavides va a ser tan pequeño, ¿no? Y se entiende, ¿sí o no? Tiene lógica. Profesor, ¿el Perú ha tenido alguna presidenta mujer? Presidenta. No, presidenta no. Que yo sepa, no. Virreina, sí. Una virreina de apellido Pizarro todavía. No recuerdo bien su nombre. Francisca, perdón. Una reina llamada Virreina Francisca, ¿no? La primera virreina del Perú. Pero presidenta mujer aún no. Y tampoco no tenemos buenas candidatas. Pues ¿a quiénes tenemos ahorita como elecciones para presidentas a mujer? Keiko, por un lado. ¿Y la otra candidata quién es? Verónica Mendoza, ¿sí? Verónica Mendoza. Quita, profesor. O sea, no hay buenas candidatas. No hay buenas candidatas. Alguna de las que están acá, profesor, tal vez. Ojalá. Aquí tengo buenas damas, muy inteligentes. Por eso, ojalá, pues, ¿no? Me gustaría votar por alguna de ustedes, damas. Votaría ojos cerrados. Pero si eso fuera así, nepotismo, ¿sí o no? Mejor examino primero sus propuestas. A ver si de repente repiten los errores del pasado. De repente uno nunca sabe. Listo, continuamos. ¿Cómo se logró la recuperación económica después de la guerra? ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo se pudo recuperar la situación económica después de la guerra? A ver, vamos a ver cuáles son las preguntas. ¿Cómo se logró la recuperación económica? ¿Cuál era la situación de la agricultura, la ganadería y la minería durante la República Aristocrática? ¿Por qué crees que los civilistas excluyeron a los indígenas de la vida política? Ya. 3 preguntas en una sola explicación. Observa. Primera pregunta, Alejandra, dímelo, ¿cuál es? ¿Le leo la pregunta, profesor? Sí, por favor. ¿Cómo se logró la recuperación económica después de la guerra con Chile? Muy bien. Ah, pero eso es después de la guerra con Chile, ¿sí o no? ¿Cierto? Bueno, podríamos decir, ¿cuáles fueron las actividades económicas que nosotros... Bueno, eso no es necesario realizar con esta ficha, o perdón, con esta explicación.
Eso lo recordamos de memoria. Después de la guerra con Chile y al haber perdido nuestras fuentes salitreras, ¿cómo pudimos recuperarnos en nuestra economía? ¿Recuerdas? Que primero, ¿En el caucho? ya, pero antes de hablar acerca de la explotación que podíamos producir en los diferentes productos, ¿qué fue importantísimo para recuperar la confianza a nivel internacional? Hacer un tratado. ¿Te acuerdas cuál fue el tratado o contrato? El contrato con la casa Grace. Ay, ay, ay. ¿Cómo se logró la recuperación? Lo primero que se hizo fue firmar el contrato con la casa Grace. Grace. ¿Está bien escrito? Yo no sé mucho inglés. Así que discúlpenme la ignorancia, ¿eh? Confírmenme, ¿está bien o no? ¿Listo? Sí, Lo sí, primero que se hizo fue firmar el contrato. ¿Por qué? Porque de esto prácticamente depende todo nuestro crecimiento, ¿sí o no? Este contrato, ¿en qué nos beneficia? Recuperamos la confianza del mercado internacional. ¿Qué más? Y se explotaron los siguientes productos. ¿Cuáles son los productos que comenzamos a explotar? Guana y salitre. Pero eso lo habíamos perdido con la guerra. Ah, no, pero sí. ¿Cuáles fueron entonces? Nos están diciendo después de la guerra, no antes. ¿Qué productos vamos a explotar? Ahí está, caucho. ¿Qué más? Azúcar. Azúcar. Muy bien. ¿Qué más? Algodón. Algodón, ¿sí o no? ¿Qué más? Eso, justo. Eso era, cobre. También. ¿Qué más? Petróleo. Petróleo. Con miedo me dice el Juanito, petróleo. Me va a poner SAT. Petróleo. Lana. Lana, ¿sí o no? Pero no lana de dinero como los mexicanos, ¿ah? Lana de algodón, de vestimenta, ¿no? Y lana, ¿no? Y lana. Profesor, Dímelo. no le ha puesto tilde a petróleo. Ay, 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 qué vergüenza. Petróleo. Bueno, ¿alguien vio algo? Yo no vi nada. Listo. Más grande para que lo puedas observar. Listo. No, Continuamos. profesor, cuando está más grande no se puede ver nada. Peor, ¿no? Más chiquito, entonces. A ver si, profesor. Voy a más grueso, entonces no sé qué hacer. En fin, primera respuesta. ¿Cuál era la situación de la agricultura, la ganadería y la minería durante la República Aristocrática? ¿Qué podríamos decir sobre ello? ¿Que era beneficiosa? ¿Pero en qué situación se encontraba? ¿En una situación de estanco? ¿No se hacía nada con ello? ¿Qué se hacía? A ver, necesito que alguien le tome foto y lo suba al grupo, por favor. Pero yo ya le tomé foto. Lo subes al grupo, por favor. Chicos, se está acabando la clase. ¿Me regalan 5 minutitos más? ¿De acuerdo? Ingresamos una vez más, ¿de acuerdo? Una vez más. Los espero, chicos.